Mi esposo canceló mi invitación a la boda de su hermano. Nunca supo que soy dueña de 3 hoteles de lujo. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja ardiente cuando la noticia llegó como un rayo de tormenta. La boda de su hermano era la noche más esperada del año, pero todo se desmoronó en un instante. No vas a ir, dijo él, plano como una tabla. Sus palabras eran más que un simple rechazo, eran un golpe en el pecho, un nudo en la garganta. Ella lo miró, desorientada, los ojos llenos de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado? La tensión flotaba en la habitación. En el aire, se podía sentir el peso de los secretos, como si una tormenta de emociones estuviera a punto de estallar. Porque no era solo una boda. Era la oportunidad de mostrar al mundo que detrás de su apariencia común se escondía una mujer poderosa. 3 hoteles, sí, 3. Un imperio construido con esfuerzo y determinación, oculto bajo la sombra de su marido y su familia. Cada ladrillo de esos hoteles era un testimonio de su lucha, del sacrificio que no veían. ¿Y si se enteraban? Su mente era un torbellino de pensamientos. Recuerdos de noches sin dormir, frustraciones, risas y lágrimas. ¿Lo conocía realmente? ¿Y si él sabía más de lo que dejaba entrever? La incertidumbre la envolvía como un manto pesado. En su corazón, había un eco resonante, debía hacer algo. Justo en ese instante, su teléfono vibró, como un susurro en medio del caos. Un mensaje inesperado. El aire helado se llenó de una nueva tensión. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desinscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale clic al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Mientras el silencio se asentaba, su corazón latía más rápido. ¿Quién le había mandado ese mensaje? ¿Era una advertencia? Su mente se llenaba de imágenes oscuras. Otra vibración. ¿Sería su esposo? O quizás un viejo amigo que sabía más de lo que aparentaba. Ella necesitaba respuestas, y rápido. Las sombras se alargaban en las paredes, cada segundo sentía que algo estaba por desatarse. ¿Y si su vida estuviera a punto de cambiar para siempre? La inquietud crecía. Un secreto en juego. La pregunta se coló en su mente, ¿debería revelar su verdad? ¿O los fantasmas del pasado la atraparían antes? El eco del silencio la instaba a actuar, a no quedarse quieta. Con cada paso, la presión aumentaba. Se sentía atrapada entre el amor y el orgullo, entre lo que era y lo que esperaban que fuera. Entonces decidió cerrar los ojos y abrir la puerta a lo desconocido. ¿Sería el momento de enfrentarse a la verdad? Lujo, el aire estaba denso, casi palpable, mientras ella se acercaba a su teléfono, su corazón palpitando en un descontrolado ritmo. En la pantalla, el mensaje resultó ser de su amiga Carla. ¿Sabías que la boda de Luis es el evento del año? ¿No vas a venir? Las palabras resplandecían como una flecha en la oscuridad. Carla sabía que su presencia era necesaria. Y en ese momento, lo sintió, una mezcla de deseo y de ver que la atropelló. ¿Qué hago, Dios mío?, murmuró para sí misma, mientras su mente se debatía entre la verdad que tanto había protegido y los sentimientos abrumadores que la ataban a su esposo. Luego recordó el antiguo dicho que su abuela solía repetir: los secretos son como las sombras, siempre vuelven a atormentarte. Sin pensarlo más, se sentó en su escritorio y abrió la laptop. Necesitaba concentrarse, y el clic del teclado era un alivio sonoro. Su misión era clara: preparar un plan que la llevara de vuelta al evento más importante de la familia. Con cada gesto en el teclado, más se apoderaba de ella la adrenalina. Sus hoteles eran un éxito, y cada negocio era un testimonio de su trabajo incansable, pero valía más que el amor que sentía por su esposo. Con cada hora que pasaba, la esperanza de no ser atrapada en el juego de mentiras se desvanecía.
Había dejado claro en múltiples ocasiones que su pasión era su trabajo, su destino. Pero estaban las dudas, sus sentimientos por él eran tan reales o tal vez eso era precisamente lo que hacía aún más doloroso su temor a perderlo. Su corazón y su mente danzaban en un tira y afloja desgastante, y en medio de esa tormenta interna, un nuevo mensaje llegó. Era de un número desconocido, pero la línea era clara: sé lo que estás ocultando. Si no vas a la boda, descubriré tu secreto. El sudor le recorrió la espalda. ¿Quién era? La angustia se apoderó de ella. Solo había un camino que resolvería dos problemas: presentarse en la boda y desmantelar la amenaza que había recibido. La noche de la boda se acercaba rápidamente, y mientras se preparaba para salir, se miró en el espejo. La mujer reflejada era bella, segura y poderosa. Tenía que creer en ella misma, demostrar que no era solo una esposa al margen, sino una figura de éxito. Al llegar a la ceremonia, los murmullos la rodeaban como un abrazo incómodo. Algunas miradas eran curiosas, otras llenas de desdén. Pero, ¿qué les importaba? En el fondo, solo quería disfrutar la celebración de su familia, poner a prueba su valentía, su ambición. Cuando entró en la sala, el auditorio se quedó en silencio y ella sintió que, por primera vez, los ojos de todos estaban sobre ella. Y entonces, un frío atravesó su piel. Allí estaba su esposo, hablando con un desconocido. Al acercarse, entre la música y las risas, ella escuchó fragmentos de la conversación. ¿Estás listo para la revelación? La nueva angustia la paralizó. ¿Qué revelación? Su respiración se hizo pesada, y buscó entre sus pensamientos alguna forma de desviar la situación. Pero ya no podía dar marcha atrás. De repente, la banda detuvo su música y todos se volvieron hacia el altar. El túnel de miradas se volvió abrumador. ¿Era el momento? Tenía que actuar. Sin embargo, en el fondo de su alma, se preguntaba si estaba lista para enfrentar lo que se vendría. La verdad estaba a punto de salir, y ella se daría cuenta de que sus decisiones tendrían impacto en más vidas de las que imaginaba. Aferrándose a su valentía, respiró hondo y avanzó hacia el centro, donde su destino esperaba. ¿Sería capaz de cambiar el rumbo de su vida y del secreto que la ataba? El futuro inminente era incierto, y estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras la música se desvanecía con el murmullo del público, una sombra se erguía en la puerta. El presente tiene muchas sorpresas, pensó, sintiendo el escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era esa persona y qué traería consigo? La incertidumbre la llevó a concluir que cada decisión podría estar llevando a un desenlace aún más aterrador o liberador. El murmullo se extinguió abruptamente mientras la puerta se entreabría, revelando una figura que parecía salida de un sueño perturbador. Esa sombra, ahora iluminada por las luces del salón, era el hermano de su esposo, Luis. Sin embargo, no era solo un familiar más, era Nicolás, el hombre que había estado en sus pensamientos desde hacía meses. Él no la había visto todavía, pero su mirada fija y preocupada decía más que 1000 palabras. Un nudo se formó en su garganta al recordar la intensidad de aquellos encuentros clandestinos, lo que sabía que debía ocultar. Sin embargo, la necesidad de enfrentarse a la verdad se hacía más apremiante. Apenas si pudo concentrarse en los murmullos que repetían su nombre. La atención seguía fijada en ella, como si el universo entero hubiera conspirado para que este fuera su momento de verdad o, sencillamente, su perdición. Respiró hondo, cada inhalación parecía un eco en aquella atmósfera pesada. Mientras se acercaba al altar, una parte de ella pensaba que podía haber tomado el camino correcto al llegar. Al fin y al cabo, no estaba ahí solo para su amigo. Estaba allí para destapar las mentiras del pasado, aunque eso significara poner en riesgo su matrimonio. Y esa idea la aterraba. Las miradas que se agolpaban sobre ella eran un mix de sorpresa y juicio. La abuela de Luis, siempre tan severa, entrecerró los ojos al ver su aparición. Ella era conocida por ser una mujer de principios y, en su mundo, la traición no tenía perdón. Lo sabía, porque lo había vivido antes, pero el instante de parálisis no duró mucho. Nicolás finalmente la encontró con la mirada, y su sorpresa dio paso a una expresión de puro desconcierto. Se vio atrapada en un mar de emociones encontradas y, entre la multitud,
lo único claro para ella era que necesitaba acercarse a él antes de que la situación se tornara irreversible. Cuando su marido, Andrés, fijó su atención en la pareja, su rostro cambió drásticamente. El color se le desvaneció, y el rayo de felicidad que había estado iluminando su rostro se tornó en una sombra oscura. Nadie parecía notar la tensión en el aire, y eso la hizo pensar que el destino había tejido ese enredo tan a la perfección que nadie se atrevería a romperlo. Nico, necesitamos hablar, ahora, dijo ella, apretando los labios con determinación. Justo en ese momento, la banda empezó a tocar una melodía lenta y romántica, pero el ambiente estaba cargado con toda una sinfonía de confusiones. ¿Qué estás haciendo aquí?, le susurró Nicolás, su voz apenas audible entre las risas del público. Esto no es un buen momento, lo sé, pero tenemos que aclarar esto. No puedo seguir así, le respondió, sintiendo que cada palabra estaba flotando entre ellos como un clavo hirviendo. La mirada de Nicolás destelló con una mezcla de sorpresa y preocupación. Él sabía lo que significaba aquella frase, lo que estaba en juego. De repente, Andrés se acercó, y la tensión entre los tres se hizo tangible. ¿De qué están hablando? La pregunta de su esposo resonó con un tono de advertencia. Ella se paralizó. Sabía que la revelación de esos secretos podría provocar un tsunami que arrasaría todo a su paso. Mientras su corazón latía con fuerza, el tiempo parecía ralentizarse. La esquina de la boda que había prometido alegría se tornaba en un campo de batalla emocional. En ese instante, se dio cuenta de que debía elegir no solo entre la doble vida que había estado llevando, sino entre el amor que le profesaba a Andrés y la atracción cataclísmica que sentía hacia Nicolás. ¿Qué haría? Casi a modo de respuesta, Nicolás se inclinó hacia ella, apenas un susurro: tenemos que irnos. ¿Hay algo más que? Y en ese preciso instante, antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un vaso cayendo al suelo irrumpió la conversación y atrajo todas las miradas hacia la mesa cercana, donde una figura familiar se había puesto de pie. Era Carla, visiblemente alterada. No. No puedes hacer esto, gritó con desesperación. La confusión se desató, y con eso, la verdadera revelación que Nicolás había mencionado anteriormente quedó a la espera de desvelarse, acechando en el horizonte. Mientras la música se desvanecía nuevamente, su aliento se entrecortaba. Aquel era solo el principio. Lo que sucediera a continuación podría cambiarlo todo. El bullicio en el salón se apagó de inmediato. Las miradas se centraron en Carla, cuyos ojos desorbitados reflejaban una mezcla de terror e indignación. El silencio pesado en el aire dejó a todos en un estado de expectante confusión. Andrés, con el ceño fruncido, se volvió hacia ella, buscando respuestas en su expresión en medio del caos. ¿Qué significa eso, Carla?, preguntó él, su voz cortante como un cuchillo. La tensión entre los tres era palpable, como una cuerda lista para romperse en cualquier momento. Ella sabía que ninguna respuesta podía calmar la tormenta que se avecinaba. Lo sabes perfectamente, Andrés. Puede que estés aquí sonriendo y disfrutando de tu boda, pero hay verdades que han estado ocultas demasiado tiempo. Como lo que ella y Nicolás han compartido, exclamó Carla, con los ojos llenos de dolor, señalando a su amante y su cuñada. Nicolás retrocedió un paso, su expresión transformándose en una mezcla de rabia y desesperación. Carla, esto no es el lugar, trató de intervenir, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. No te atrevas a callarme, gritó Carla, su voz resonando con una fuerza que estremeció a todos. Cualquier indicio de festín y felicidad se desvaneció, dejando a su paso un vacío casi palpable. La multitud comenzó a murmurar, dispersándose en susurros llenos de especulaciones. Nadie podía apartar la vista de ellos. La escena se había convertido en un espectáculo. Ella sintió como la presión aumentaba en su pecho, el aire se volvía más pesado mientras miraba a Andrés. Él parecía a punto de estallar. ¿Es cierto? ¿Tú y Nicolás? La acusación salió de sus labios como un veneno, pero ella sabía que no había tiempo para responder, para defenderse. Era una guerra desgarradora en la que todos estaban alineados. No estoy aquí por eso. Nico, por favor, necesitamos hablar. Esto no es lo que parece, trató de desviar la conversación, pero la mirada fija de Andrés estaba ahora llena de un resentimiento hiriente.
Entonces, ¿qué es, Clara? ¿Es una simple reunión amistosa entre amantes? Dímelo, por favor. Es el día de mi boda y tú me traes esta mentira. La desesperación en su tono la hizo sentir como si le hundieran un puñal en el corazón. Nicolás, sin saber qué más hacer, dio un paso hacia su hermano. Andrés, no es lo que crees. Lo que estamos sintiendo va más allá de esto. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito de Carla que retumbó en el salón. ¿Más allá de qué? ¿De construir una relación basada en la traición? ¿De hacer daño a tu propia familia? Suficiente. Todos ustedes son unos hipócritas. Lo que realmente han hecho es inaceptable. Finalmente, su mano se levantó con un gesto de desdén, como si pudiera barrer todo el desorden con un movimiento. A medida que la atención aumentaba, la multitud comenzó a dividirse, algunos murmullando en desaprobación, otros visiblemente entretenidos por el espectáculo. La abuela de Luis, con su rostro de piedra, se cubrió el rostro con las manos, mientras unas cuantas tías cuchicheaban entre sí, claramente horrorizadas por el espectáculo que estaban presenciando. Clara sabía que quedaba poco tiempo. Si no actuaba rápido, todo podría desmoronarse. El destino no solo de su matrimonio, sino de sus sentimientos hacia Nicolás pendía de un hilo. Carla, por favor, necesito que me escuches. Hay algo que debes saber, dijo ella, encarando a su amiga, la voz llena de desesperación, pero antes de que pudiera continuar, el ambiente se interrumpió con la llegada de una figura inesperada. Un hombre alto, con una mirada autoritaria y oscura, se abrió paso entre la multitud. La atención se desvió hacia él. ¡Alto! ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? Las palabras de él retumbaron con suficiente poder para congelar la situación. Era Mateo, el padre de Andrés, conocido por su carácter autoritario y su reputación temible. La multitud contuvo el aliento, y una oleada de miedo recorrió el salón. Nadie quería enfrentarse a él. Clara sintió una punzada de ansiedad. La revelación que había dejado caer quedaba suspendida en el aire, la realidad estaba a punto de desbordarse, y ella, atrapada entre su marido y su amante, se preparaba para enfrentar el huracán que se avecinaba. Voy a decir lo que nadie se atreve a pronunciar. Vamos a dejar claro todo esto, pensó mientras Mateo se acercaba. ¿Sería este el momento de revelar todo lo que había estado ocultando? ¿O la verdad aún tenía más sorpresas guardadas? El estruendo de su corazón resonaba en sus oídos, apretado entre la urgencia y el temor. Todo lo que conocía estaba al borde de un colapso inminente, y el nuevo caos amenazaba con consumirla por completo. Los ojos de Carla se abrieron como platos cuando Mateo, la figura imponente de su suegro, tomó el control de la situación. Su voz, grave y autoritaria, golpeó el aire cargado de tensión, como un trueno esperando a desatarse. Escúchame bien, todos, comenzó Mateo, apuntando con un dedo enérgico, esto puede ser una celebración, pero en mi familia no hay espacio para la deshonra. Su rostro se tornó rojo, y Carla sintió que el pánico comenzaba a arrastrarla bajo las olas. Sus pensamientos se precipitaron. La verdad que aún reservaba podría arruinarlo todo. Andrés, por su parte, tragó saliva, tratando de mantener su compostura ante su padre. Papá, esto no es como parece. Necesito saber qué está pasando. Su voz denotaba una mezcla de desafío y temor que encadenó la mirada del patriarca. Lo que está pasando es que estamos en medio de una crisis familiar. ¿Crees que la gente viene a estas fiestas a deleitarse en el drama? Quítate esa expresión de la cara y escucha. La furia de Mateo provocó que algunos invitados tomaran un paso atrás, incómodos ante la escena. El salón, ahora más que una celebración, se sentía como un campo de batalla. Mientras tanto, Nicolás, sintiendo que no podía hacer nada más, intentó acercarse a Andrés. Hermano, déjame explicarte. No quiero que te enfades con Carla. Ella no es la enemiga. Sus palabras estaban plagadas de una desesperación que hizo eco en el corazón de Clara, la conexión entre ellos estaba a punto de romperse irrevocablemente, pero el ojo de la tormenta parecía centrarse en Carla, quien, temerosa, pensaba en compartir su secreto. Si la verdad salía a la luz, los murmullos se calmarían, pero a un costo devastador. Aún así,
el alivio de revelar su posesión, la riqueza que la mantenía alejada del escándalo, danzaba en su mente. Es hora de que todos aquí escuchen lo que realmente ha estado pasando, dijo Mateo, levantando la mano en un gesto de advertencia mientras buscaba brevemente a su esposa, Luisa. Su mirada era un pedido silencioso de apoyo. Voy a abrir esto de una vez, continuó Mateo. Las cosas están mal, y como cabeza de familia, no voy a permitir que esta boda se convierta en una farsa. Cuando los murmullos comenzaron, él alzó la voz: silencio. Hoy no hay espacio para la traición ni el rencor. Si alguno tiene que hablar, hágalo ahora o calle para siempre. La presión de la atmósfera alcanzó un punto álgido, y Carla sintió que se acercaba al borde de un precipicio. Una sensación fría en su estómago la hizo vacilar. Mateo, espera, gritó Carla, al borde de las lágrimas, alzando la voz en un grito de desesperación. Cuando todas las miradas se centraron en ella nuevamente, el miedo y el deseo de proteger su secreto la arrollaron. ¿Tendría el coraje de enfrentarse a todo esto? Uno tras otro, sus pensamientos chocaron en su mente. Quizás debía haber mantenido mi distancia, pero no puedo quedarme callada, empezó, su voz temblando. Las cosas no son solo lo que parecen. Esta traición no comenzó hoy. Su mirada levantó una ceja de curiosidad, pero también de desconfianza. Nadie sabía realmente qué esperar de ella, cuando todo pareció converger en un mismo punto, hasta la abuela de Luis dejó de susurrar para ver qué iba a suceder. Este podría ser el momento crucial, una revelación desgarradora que cruzaría límites donde nadie había imaginado ir. Hay algo que debo decir, algo que podría cambiarlo todo, insistió, sintiendo que la sangre le daba vida y la llevaba hacia la caída definitiva. Pero fue interrumpida por una cortina de murmullos, como olas que rompían en la orilla, y unos pasos resuena por el pasillo. Una figura, desconocida y envuelta en un aura de misterio, se acerca lentamente por la puerta. Un instante congelado, un giro inesperado en la trama. Clara y todos los asistentes dieron un paso atrás, anticipando que el verdadero tumulto estaba lejos de terminar. ¿Quién es él?, murmuró alguien en la segunda fila. Nadie había visto a ese hombre entrar. Entonces, con una voz profunda y autoritaria que resonaba igual que la de Mateo, el recién llegado pronunció una frase que dejó a todos en estado de shock. Vengo a poner las cosas en orden, y tengo algo que todos necesitan saber. El aire se volvió más denso en el salón, la incertidumbre palpitando en cada rincón. Todos los ojos se dirigieron al extraño, que parecía no solo haber irrumpido en la celebración, sino haber traído consigo un eco de secretos ocultos. ¿Quién eres?, preguntó Andrés, su voz ahora una mezcla de desafío y preocupación. El rostro del recién llegado era inmutable, sus ojos, que brillaban intensamente, parecían capaces de ver a través de cada uno de ellos. Mi nombre es Alejandro, respondió, su tono controlado, y he venido a revelar la verdad que se oculta bajo esta fachada de felicidad. Se hizo un silencio palpable, casi opresivo. La tensión se podía cortar con un cuchillo, cada asistente conteniendo el aliento como si el aire mismo estuviera envenenado por las revelaciones que se avecinaban. ¿Verdad? ¿Qué verdad?, interrumpió Mateo, sus facciones endurecidas por una mezcla de ira y confusión. ¿Eres otro de esos impostores que se aprovechan de mi familia? La furia del patriarca era palpable, pero Alejandro mantuvo su compostura, como un roble firme en medio de la tormenta. No me equivoquemos, dijo Alejandro mientras avanzaba hacia el centro de la sala, el eco de su voz resonando. Yo también soy parte de esta familia, aunque nunca lo hayan sabido. Alcanzó una pequeña caja de su abrigo y la sostuvo en alto. Dentro de esta caja se encuentran pruebas que demuestran un lazo que ninguno de ustedes puede ignorar. Carla sintió que se le helaba la sangre. Al escuchar esas palabras, su mente se llenó de imágenes de su madre, de la historia oculta que había pasado por alto durante años. Algo dentro de ella supo que no podían ser solo insinuaciones. Este hombre estaba decidido a abrir una herida que había permanecido cerrada por demasiado tiempo. ¿Qué relación posible puedes tener con nosotros?, soltó Luisa, cruzando los brazos, tratando de mantener la calma. Pero sus palabras estaban llenas de temor, como si alicía ante un misterio cada vez más aterrador.
Soy un hermano perdido, reveló Alejandro, su voz resonando con una dolorosa verdad. Y no vengo a causar estragos. Vengo a sanar. La familia se ha mantenido dividida demasiado tiempo, pero hoy estoy aquí para unificar lo que el tiempo ha separado. El salón se llenó de murmullos, cada palabra de Alejandro tenía el poder de rasgar la tela de sus vidas. Los rostros de los asistentes se tornaron pálidos ante la revelación. Las conexiones familiares, los secretos guardados, la desconfianza alimentada durante años, todo comenzó a pesarles como ladrillos en el pecho. ¿Y qué es lo que piensas hacer ahora?, preguntó Carla, su voz al borde del quiebre. No podía soportar la idea de que quizás el secreto que guardaba podría compararse o incluso ser eclipsado por lo que este hombre traía consigo. Voy a ayudarles a recuperar lo que perdieron. Si todos están dispuestos a escuchar, propuso Alejandro, su mirada intensa limpiando las sombras de asombro en los ojos de cada persona presente. La familia puede reconstruirse a partir del entendimiento. Pero eso requiere que abandonemos la ira y la desconfianza. Mateo dio un paso al frente, su rostro lidiando con el dilema de la incredulidad y el deseo ardiente de proteger a su familia. ¿Y qué pasa con la traición? ¿Qué hablas de la llena de secretos que todos conocen solo a medias? Todo lo que hay detrás de esos secretos no solo afecta a los mayores, también impacta a la nueva generación, dijo Alejandro, casi místicamente, y si no se actúa ahora, las sombras solo crecerán más oscuras. Carla, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que algo dentro de ella ardía. Sabía que este momento podría ser su única oportunidad para desenterrar la verdad y, al mismo tiempo, se preguntaba si estaba preparada para ello. Justo en ese instante, una nueva sensación la invadió. Claras palabras de su madre resonaron en su mente. No temas a las revelaciones, hija, porque la verdad puede doler, pero también es liberadora. Carla tomó aire, cuando sintió la mirada de Andrés en su rostro, una mezcla de confianza y temor mutuo. Si todos tienen secretos, entonces yo también, murmuró Carla, sintiendo que el momento se acercaba a una ruptura. Durante toda su vida había cargado con aquellas verdades. Quizás ya es hora de que todos los secretos salgan a la luz y así, con el salón temblando en expectativa, la incertidumbre se tornó en un inminente desenlace. ¿Qué revelaría Carla que podría cambiar el rumbo de todos? ¿Estaban realmente listos para enfrentar la tempestad que estaba por desatarse? Carla respiró hondo, sintiendo que el aire se volvía pesado con el oculto peso de sus palabras. Sabía que la revelación que estaba a punto de desatar podría ser tanto un alivio como una condena. Los rostros ante ella estaban a la expectativa, expectantes, temerosos. No era solo un asunto de secretos familiares, era la esencia de quienes eran como individuos y como colectividad. Hay algo que debo compartir, comenzó, su voz temblando ligeramente. Con cada palabra, la tensión crecía, como si las paredes mismas intentaran contener la tormenta que se aproximaba. Desde hace tiempo sospecho que mi madre no me ha contado toda la verdad sobre nuestro pasado. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos la miraron con incredulidad, otros con compasión. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Luisa, dando un paso hacia Carla, intentando leer su expresión. Siempre he sentido que hay un vacío, continuó Carla, apretando los puños para mantener la calma. Una parte de mí que nunca ha estado completa. Aún hoy, mientras hablo, hay cosas que me atormentan. Con cada día que pasa, esa sombra crece, y no puedo seguir ignorándola. Miró a cada uno a los ojos, buscando algún indicio de comprensión. Mateo aferraba su vaso, su mano temblando apenas perceptiblemente. ¿Y qué es lo que deseas revelar, Carla? Su voz resonó cargada de severidad. La miraba con una mezcla de desconfianza y preocupación. La reunión, que prometía ser una celebración, estaba tomando un giro inesperado y peligroso. Mi madre, ella nunca me contó que el pasado de nuestra familia está lleno de secretos, dijo, tomando un respiro profundo. Me enteré de que antes de venir aquí, ella tuvo que dejar atrás su vida en otro lugar. Había personas a su alrededor que la perseguían, que la amenazaban, y nunca supe por qué. La chispa en su corazón se volvía fuego al recordar las noches pasadas mirando el cielo, tratando de encontrar respuestas.
¿Y qué pruebas tienes de esto?, exigió Mateo, claramente impaciente. Carla dudó, sintiendo el ardor de las miradas sobre ella. Me encontré con un viejo diario en el ático que había estado escondido entre objetos olvidados. Ahí había nombres, fechas y lugares que me resultaban familiares pero que mi madre siempre omitió. Las palabras surgieron como un torrente, impulsadas por la urgencia de liberarse de aquel peso. Los murmullos se intensificaron en la sala. Alejandro observó con atención. ¿Y qué nombres figuran en ese diario, Carla? Cada uno de nosotros aquí tenemos nuestros propios misterios, y es tiempo de que esos lazos se desaten. Carla sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Uno de esos nombres es el de un hombre que ha estado vinculado a nuestra familia por generaciones, un hombre que representa tanto peligro como una conexión que nunca imaginé. Su voz se volvió un murmullo casi inaudible. Él está vinculado con Alejandro de alguna forma. Una explosión de murmullos la interrumpió. La revelación caía como una bomba en el salón, creando explosiones de preguntas y desconfianza entre los presentes. Las miradas se entrelazaban mientras la trama se ajustaba, más compleja y aterradora con cada palabra de Carla. ¿De qué estás hablando, Carla? Andrés pareció exigirla, su voz dura, manteniendo su posición de protector con puños cerrados. ¿Estás sugiriendo que estamos todos mezclados en algo más oscuro del que pensábamos? Lo que estoy diciendo es que si no nos enfrentamos a esto juntos, lo que estamos presenciando ahora es solo el principio. Es tiempo de que las verdades salgan a la luz, insistió, su voz volviéndose más segura. No solo de mis secretos, sino de los secretos que todos han mantenido. Los hilos entrelazados de nuestro pasado son más poderosos de lo que creemos. El silencio volvió a apoderarse del salón, tan espeso que se podía palpar el miedo y la expectativa. Cada miembro de la familia sentía que un hilo invisible comenzaba a unirlos, pero también a desgarrarlos. Mientras Carla se preparaba para seguir desnudando la verdad, un ruido sordo proveniente de la puerta atrajo la atención de todos. La puerta se abrió lentamente, y una figura conocida apareció en el umbral, con una expresión que prometía complicar aún más las cosas. Lamento interrumpir, pero creo que todos deben saber que no son los únicos guardadores de secretos. ¿Quién era esa persona y qué verdades traía consigo? La figura en el umbral era Eliana, la prima de Carla, a quien todos conocían pero no habían visto en años. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros de manera rebelde, y su mirada estaba llena de una mezcla de determinación y temor. Con un gesto firme, cruzó la sala como si tuviera prisa por compartir algo que no podía esperar. Lo siento, pero esto no puede esperar, dijo, su voz resonando con un tono grave que atrajo la atención de cada uno de los presentes. He llegado justo a tiempo. Hay más en juego aquí de lo que pueden imaginar. Se detuvo, inspeccionando los rostros atónitos que la miraban. Carla, aún tratando de procesar la interrupción, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir, Eliana? No solo tus secretos, Carla. Los nuestros también están a punto de salir a la luz. La tensión en la sala se intensificó, y el silencio se volvió palpable, como una cuerda estirada que podía romperse en cualquier momento. ¿Qué secretos?, preguntó Luisa, agitando sus manos en un intento de calmar la creciente inquietud. Las miradas se intensificaron, cada rostro reflejaba el mismo sentimiento, curiosidad mezclada con miedo. Sabía que el diario podía poner a nuestra familia bajo un microscopio, pero no sabía que todo iba a desatarse así, continuó Eliana, casi sin aliento. El hombre que has mencionado es parte de una red más amplia, una que ha acosado a nuestra familia durante generaciones. Y no solo eso. ¿Qué más? Andrés exigió bajo, mostrando signos de frustración. Su temperamento era evidente, quería respuestas, no más confusiones. Tu madre está relacionada con él, Carla, reveló Eliana, su mirada fija en el suelo como si estuviese tratando de evitar el contacto visual. No sé cómo ni por qué, pero siempre he sentido que esa conexión traía consigo nubes oscuras. Me detuve a preguntar más en el pasado, pero había algo que no me dejaba. Un miedo profundo me ha seguido. Los murmullos resurgieron, como una tormenta en el horizonte. Las palabras de Eliana palpitaban en el aire, llevando consigo la carga de lo desconocido.
Cada miembro de la familia parecía estar siendo arrastrado por un torrente de emociones encontradas. Espera, ¿estás diciendo que no solo se trata de mi madre y sus secretos, sino que todos estamos inmersos en algo que no comprendemos? Mateo se interrumpió, con un aire sombrío de incredulidad pintando su rostro. Exactamente. La situación es más compleja. Hay nombres y rostros que se repiten, que se cruzan. Me di cuenta de que ciertos eventos en nuestra historia familiar se entrelazan. Algo oscuro está vigilando y ha estado durante mucho tiempo, avanzó Eliana, la ansiedad alojada en su voz. Carla sintió como un escalofrío le recorría la espalda, cada palabra pronunciada por Eliana resonando con ecos profundos de su propia intuición. La incertidumbre la envolvía como una neblina espesa que no podía disipar. ¿Y por qué no nos lo dijiste antes?, gritó Luisa, sus ojos llenos de reproche. ¿Qué tienes que ocultar tú también? Eliana levantó la mano, una súplica para que le dieran un instante. No lo sabía, simplemente se detuvo un momento, incapaz de conseguir la respuesta acertada. ¿Y qué hay de ti, Carlo? ¿Qué más has descubierto? Porque tal vez mi llegada aquí hoy no ha sido casualidad. Quizás estábamos destinados a encontrar lo que hemos escondido. El aire en la sala chisporroteaba con electricidad, las miradas se volvían hacia Carla, como si ella tuviera las respuestas que todos buscaban. Pero en su pecho, el nudo de confusión crecía, y la pregunta retumbaba en su mente, ¿qué secretos compartían realmente? Un golpe en la ventana interrumpió el silencio. Todos giraron en la dirección del sonido, y una sombra se deslizaba bajo la luz. Se acercaban con paso firme, una figura enigmática que parecía estar al tanto de cada palabra dicha. Alguien más está aquí, y lo que traen con ellos podría ser mucho peor de lo que imaginan, murmuró Carla, el presentimiento pesado como plomo apretándole el pecho. ¿Quién era esa figura y qué secretos traía consigo? La figura se detuvo justo en el marco de la puerta, deslizando su mirada hacia cada rostro en la habitación como un depredador evaluando a su presa. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura que parecía absorber la luz, y sus ojos destilaban una intensidad escalofriante. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor, la atmósfera estaba cargada de temor e incertidumbre. ¿Quién eres?, preguntó Mateo, su voz temblando, pero no por miedo, sino por un desafío que apenas podía contener. El hombre se acercó un paso, su expresión imperturbable, como si estuviese acostumbrado a la tensión en el aire. He venido para aclarar las cosas. Hay más en juego aquí de lo que piensan, dijo, su voz grave y resonante. Cállate. No queremos más mentiras, gritó Luisa, la ira brillando en sus ojos. No sabemos quién eres ni qué quieres. Si estás aquí para amenazarnos, anda con cuidado. ¿Amenazarlos? El extraño sonrió, un gesto frío que no tocó sus ojos. No soy una amenaza aún. Pero si continúan ignorando la verdad, podría convertirme en una. Eliana dio un paso adelante, impulsada por una mezcla de curiosidad y pánico. ¿Sabes algo sobre nuestra familia? Su voz temblaba, pero había algo de determinación en sus palabras. ¿Qué quieres decir con que hay más en juego? El hombre dejó escapar un suspiro, como si estuviera sopesando sus palabras. No puedo revelar todo aquí. Pero puedo deciros que el diario no es solo un objeto. Es un mapa uno que puede llevarlos a secretos que han permanecido enterrados por generaciones. Y debemos encontrarlo antes que otros lo hagan. Las palabras cayeron pesadas en el aire, cada uno de los presentes asimilando el significado implícito de la amenaza. Carla se sintió mareada, los recuerdos del diario flotaban en su mente, el crujir del papel, las revelaciones de su madre. Pero ahora, su papel parecía pertenecer a un juego mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Y quiénes son esos otros?, preguntó Andrés, finalmente saliendo de su letargo. Sus ojos chispeaban con desconfianza, dispuesto a descubrir la verdad. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? El hombre giró la cabeza hacia él, sus ojos brillando con un destello de peligro. Porque tengo información que podría salvar sus vidas. Y porque sus familias están entrelazadas, y esa red está a punto de deshilacharse. Todo depende de si están dispuestos a enfrentar lo que han ignorado desde hace tanto tiempo.
La habitación entera parecía latir con la energía de su confesión. Un sudor frío cubría las sienes de Carla, las palabras resonando en su interior como un eco familiar. Algo dentro de ella quería creer que todo esto era solo un mal sueño, un giro en la narrativa que no podía ser real. Pero la mirada del extraño la mantenía anclada a la realidad. Si están dispuestos a escucharme, iré a donde se encuentran los secretos que han estado buscando. Y podría haber quienes no querrán que lo hagan. La inquietud se propagó entre los familiares. ¿Realmente querían arriesgarse a seguir una pista que podría llevarlos a la perdición? ¿Y por qué deberíamos arriesgarnos?, repitió Luisa, más desafiante que nunca. ¿Qué hay para ti en todo esto? Lo que hay para mí es un futuro en juego, y mi propio secreto está vinculado al de ustedes. Las palabras del hombre flotaron en la sala como una sombra, y por un momento, el aire se volvió irrespirable. Quienquiera que fuera, había levantado el telón de un oscuro teatro familiar repleto de secretos, y cada uno de ellos podía ser parte del escenario, o la víctima del drama de otro. Antes de que pudieran reaccionar, de repente, la luz de la habitación parpadeó, y un crujido resonó en la distancia, un sonido casi metálico. Tienen que decidir rápido, dijo el hombre con un tono duro. Las puertas del peligro están abiertas, y el tiempo se agota. Con sus palabras, una sensación de urgencia se instaló en la habitación. Todos se quedaron mirando, sintiendo que este era un momento decisivo. ¿Qué harían ahora? ¿Seguirían la pista hacia lo desconocido, armados solo con la verdad? Ansiosos y temerosos, los murmullos se avivaron, y Carla se dio cuenta de que el momento de elegir había llegado, un paso que podría cambiar sus vidas para siempre. Un fuerte golpe resonó nuevamente, pero esta vez no fue la ventana. Sonó como una puerta que alguien estaba forzando a abrir. ¿Quién estaba tratando de entrar ahora? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, mientras todos contenían la respiración. Los rostros de los presentes estaban marcados por la incredulidad y la curiosidad. La figura en la puerta era una amenaza inminente, y nadie sabía qué esperar a continuación. Con un golpe seco, la puerta voló abierta, dejando entrar a un grupo de hombres vestidos de negro. Sus miradas eran afiladas, y su presencia era la chispa que encendió el fuego del caos en aquel salón. «Cuidado», gritó Andrés, mientras se interponía entre su esposa y los recién llegados, pero era demasiado tarde. La habitación estalló en un torbellino de gritos y empujones. El hombre que había anunciado el peligro, el desconocido que se hacía llamar Alejandro, observó la escena con frialdad. «Esta es la razón por la que no debieron ignorar la advertencia», murmuró, mientras el caos se desataba frente a ellos. Él no era solo un mensajero, sino un jugador en un juego mucho más complejo. La tensión palpaba, y Carla sintió que el corazón le hacía eco en el pecho, latidos desbocados ante la inminente confrontación. Los hombres de negro empujaron a la multitud, su determinación era feroz. Uno de ellos se acercó a Mateo, balbuceando: «Buscamos el diario. Sabemos que está aquí». Su tono era una amenaza silenciosa, y la verdad que contenía el diario era un camino lleno de obstáculos. «No lo tienen», gritó Carla, aterrada, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «Lo escondí, no pueden llevarse lo que no tienen que ver». Pero sus palabras se perdieron en la tumultuosa atmósfera. Era ahora o nunca. «Todo lo que hay aquí es parte de un juego que va más allá de ustedes y de su familia», dijo Alejandro, su voz grave resonando con un dominio inquebrantable. «Lo que están buscando no se limita a papel. Se trata de un legado de un poder que puede amenazarlos a todos». La tensión creció en el aire, como una cuerda lista para romperse. «¿Y si no cedemos?», preguntó Luisa, su voz temblorosa pero firme. «¿Qué pasará con nosotros? Las sombras que han servido como protección ahora se han tornado contra ustedes», respondió uno de los hombres de negro, acercándose amenazadoramente. «Queremos respuestas». Con un golpe de adrenalina, Carla se apresuró hacia el centro de la sala. «Escuchen. No podemos dejarlos ganar. Ha llegado el momento de enfrentar nuestros secretos. Estoy lista para revelar todo». Sus palabras resonaron en el silencio, deteniendo a todos en su lugar. La valentía ardía en sus venas mientras la miraban con asombro y miedo.
¿De verdad crees que con eso van a detenerse?, susurró Nicolás, su expresión llena de preocupación. Pero ya era tarde, el momento decisivo había llegado. La verdad se debe enfrentar, y sea cual sea el precio, debemos estar juntos. Con determinación, Carla se dirigió a la mesa al fondo, donde había estado oculto el diario. Sabía que exponerlo era un riesgo, pero había llegado a un punto sin retorno. A fin de cuentas, esto no solo se trata de mí. Se trata de nuestra familia. Se trata de todos nosotros. Los hombres de negro se acercaron mientras un silencio sepulcral envolvía la sala. «Deja eso», exigió uno de ellos, aunque Carla sintió que la fuerza de su voluntad brillaba con más intensidad que nunca. Con el diario en sus manos, ella sintió el peso de todas las vidas conectadas. Todo lo que hay aquí tiene el poder de transformar nuestra historia. El eco de su voz resonó en cada rincón, y, por un instante, el aire pesado que envolvía la sala se transformó en una corriente de alivio. Las miradas de sus familiares se unieron, creando un hilo de fortaleza en medio del caos. Pero en un instante, una mirada entre ella y Andrés les comunicó que no podían permanecer divididos. «Es hora», murmuró Andrés, agarrando la mano de Carla. «No importa el precio que debamos pagar. Las verdades deben salir, y así será». Las palabras habían formado un pacto invisible entre ellos, un compromiso de enfrentar el caos. Presionando el diario contra su pecho, Carla respiró hondo. «Lo que revelen aquí definirá nuestras vidas desde este momento. Voces compartidas, pasan secretos escondidos, historias entrelazadas y todo comenzará ahora». Con una llamada de acción inigualable, ella levantó el diario, cada página un ladrillo en la construcción del futuro que querían. ¿Están listos para enfrentar lo que hay más allá de estas páginas? Los murmullos comenzaron una vez más, la incertidumbre provocando un intercambio desesperado entre el público y los hombres de negro. Era cuestión de tiempo antes de que la siguiente jugada se revelara, y Carla supo que merecía luchar. El juego que había comenzado se convertiría en una batalla, y lo que estaba en juego era mucho más que su matrimonio, era el destino mismo de su familia. Con la cabeza llena de pensamientos, la determinación palpitando en su pecho, miró a cada uno con firmeza. La liberación, el caos y la verdad la acompañaban. El tiempo de los secretos había llegado a su fin y el futuro de todos dependía de la valentía de enfrentar aquello que estaban dispuestos a conocer. La revelación del diario marcaría un nuevo capítulo en la historia de su familia. Y en ese instante, se sintió lista para la tormenta. Ahora, si quieres saber cómo termina esta intensa historia de secretos y revelaciones, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones.